Demos inicio entonces a nuestra charla. Esta es la agenda para el día de hoy, el alcance del demo. Como les mencioné, pues en este momento acá pueden ver a través de la cámara que tenemos una máquina que está multiinstrumentada en este momento. Los instrumentos llegan a los sistemas de adquisición, ¿sí? Ahorita le vamos a dar arranque y vamos a hacer unas pruebas con ella, pero les voy a mostrar acá desde la presentación las fotografías para que tengan mayor resolución de lo que tenemos, ¿sí? Entonces, es una máquina didáctica basada pues, en un motor de medio caballo trifásico que, pues, digamos, está transmitiendo potencia pues, a este rotor y en este par de apoyos, ¿sí? Entonces, acá de una u otra forma tenemos la simulación de una máquina similar pues, a un ventilador, a una bomba, ¿sí? Tiene sensores triaxiales en cada uno de los dos rodamientos del conducido. Estos triaxiales están llegando directamente al hardware de National Instruments conectados vía BNC y dos sensores monoaxiales de vibración que llegan a la transmitter y miden la vibración, pero en sentido a 45 grados. También tenemos un sensor de referencia angular, un sensor de velocidad, un sensor láser de velocidad, que va a estar mirando una marca reflectiva, amarillita, para poderme dar cuenta de a qué velocidad estoy operando y también dónde se está realizando el punto pesado de la máquina, ¿sí? Que es como el monitoreo más básico que se hace a este tipo de máquinas impulsadas por motores eléctricos por vibraciones. En, en el soporte, donde está la unidad del variador de frecuencia, están instalados los dos hardware de adquisición que se integran a la solución a cloud o el software de monitoreo de vibraciones o para diagnóstico de vibraciones de AMAC. Entonces, a la izquierda está el transmitter, a la derecha la Compact DAC o hardware de adquisición de National Instruments, y ahorita hablaremos pues más en detalle de cada uno de ellos. Los datos están llegando, como les había comentado, entre los monoaxiales directamente a la transmitter, los triaxiales al hardware de National Instruments, y vamos a ver a cloud desde dos puntos de vista. El hardware a transmitter está conectado a internet, a la nube de Google, en donde tenemos instalado a cloud, y a través de internet vamos a ver los datos que adquiere la transmitter. El hardware de National lo tenemos conectado de manera local a través de un cable USB, se conecta al portátil desde el que les estoy presentando y desde ahí, digamos, a nivel local vamos a ver los datos adquiridos tal cual si hiciéramos un servicio como el que prestamos para el análisis de turbomáquinas, en donde utilizamos el hardware de National como un potente colector multicanal para hacer mediciones continuas. Entonces, acá tenemos un esquemático de lo que tenemos instalado en este momento. Ese esquemático, entonces, es de dos vías. Es la misma máquina, pero les recuerdo, los sensores uniaxiales que están midiendo en diagonal el par de chumaceras, entonces serían el plano 3 y el plano 4, por eso esos nombres. Recuerden que en vibraciones se ven como planos los rodamientos, entonces, y se van desde el conducido, desde el conductor hacia el conducido, es decir, desde el motor hacia, en este caso, pues el par de discos. Entonces, el primer plano sería el rodamiento lado ventilador del motor, el segundo plano el rodamiento lado acople del motor, el tercer plano en este caso sería entonces este rodamiento, el cuarto ¿sí? Ambas disposiciones van a tener el mismo sensor de referencia angular, simplemente hacemos un cambiecito de cable y los sensores, entonces, que llegan a la transmitter, que son estos tres, se conectan al módulo de adquisición de señales, ¿sí? Aprovechando las borneras que tienen la parte inferior para la adquisición de acelerómetros y sensores de referencia angular, y está conectado en el puerto Ethernet 1 que tiene disponible el ATR-COM o el módulo núcleo del sistema de adquisición de AMAC. Está conectado al internet de la empresa para que a través de internet, una vez los datos que está adquiriendo, los lleva por internet a un servidor en la nube que contratamos con Google,
El servidor, si no estoy mal, está dispuesto en Atlanta. O sea, que los datos viajan primero hasta Estados Unidos a la velocidad de la luz y después se devuelven a Colombia, a Medellín, para que yo pueda presentárselos a través de Internet. En realidad podría llegar a cualquiera de sus casas o sus posiciones en este momento. Y en paralelo, también tenemos entonces esta segunda arquitectura en donde tenemos sensores triaxiales que están instalados en ambas chumaceras también, pero estos sensores triaxiales, les recuerdo, son estos que tengo acá, son estos ya grandototes, me miden en X, en Y y en Z, ¿sí? En los desplazamientos axiales o más bien la vibración o aceleración axial que pueda estar experimentando la máquina de la chumacera en, en ambos puntos, ¿sí? Y el sensor de referencia angular que simplemente con un cambiecito de cable lo podemos ya conectar a la Compact DAC de National Instruments, la cual está conectada por USB directamente a cloud. Es decir, entonces los datos de los sensores vienen a la tarjeta de adquisición y la tarjeta de adquisición pasan directamente a mi computador portátil para que yo los pueda ver en vivo y en directo. ¿Ok? ¿Por qué monitoreo continuo? ¿Sí? Que sería, digamos, esa pregunta que nos podrán solicitar para justificar un proyecto de monitoreo, ¿sí? 5 puntos esenciales acerca de eso. Pues, primero que todo, pues estamos hablando de monitoreo de vibraciones, estamos hablando de predictivo y una de las primeras premisas del predictivo es reducir las paradas y reducir la pérdida de productividad, ¿sí? Al poder saber que va a tener la máquina a tiempo, pues puedo aumentar el tiempo productivo de esta, ¿sí? Eso es, digamos, bastante entendible y sobre todo para los cuellos de botella es muy importante empezar, digamos, a tener este tipo de alternativas para evitar esas paradas de máquina que afectan toda la línea de producción. Específicamente mejora la tendencia, permitiendo la detección anticipada versus la ruta de vibraciones. Esto ya lo habíamos hablado en un webinar anterior, pero si por ejemplo revisamos esta tendencia que tengo acá, ¿sí? Digamos que la línea verde son los datos de monitoreo continuo y la línea del tiempo está en meses, ¿sí? Si yo tengo más datos en el tiempo, pues puedo empezar a percibir el comportamiento, la tendencia de crecimiento de los datos o de la perturbación mecánica que puede estar experimentando la máquina versus estar haciendo una ruta con un colector que puedo estar contratando cada 6 meses y miren que el comportamiento de la máquina es básicamente como en ascenso, ¿sí? El punto es que a medida que tenga más datos de la máquina de manera más constante, mejoro la capacidad de mi equipo predictivo de conocer o determinar que hay una falla en progreso antes de que los niveles se vuelvan intolerables y la máquina tenga que ser detenida, ¿sí? Lo mismo aplica si yo tuviera un colector de datos, porque con un colector de vibraciones, de una u otra forma, tengo que disponer del tiempo del técnico que tiene que desplazarse para realizar las tomas de datos. Y usualmente en planta eso, en el mejor de los casos, se deriva como una responsabilidad para atacar cada 15 días o cada mes. Pero bueno. Lo otro es que viajan los datos y no las personas. Esto definitivamente simplifica mucho el proceso de predictivo, especialmente para empresas que tienen zonas del proceso bastante distantes o inclusive varias plantas a atender en una jefatura de mantenimiento global, pero que los datos están diseminados en múltiples ciudades donde están, digamos, las otras plantas que hacen parte del grupo empresarial. Entonces, me permite la centralización del mantenimiento predictivo, porque pues, ahora que tenemos soluciones en nube como Transmitter o incluso National Instruments también, que puede ser derivado como una solución en la nube, facilita ese proceso de que viajen los datos y no las personas, como todos los procesos asociados a la industria 4.0 o a la digitalización del mantenimiento. Evita la exposición a ambientes inseguros, claro, porque
tradicional, de una u otra forma, la colección de datos en sí es relativamente peligrosa. Estamos colocando sensores en los rodamientos de las máquinas, en máquinas en operación de múltiples toneladas y a velocidades tan grandes como 3.600 revoluciones por minuto, 6.000 revoluciones, etcétera. Hay riesgos de atrapamiento en una mera medición de vibraciones. Entonces, por un lado, esto desde lo básico en una colección, pero aparte de eso, si estamos hablando de reductores de torres de enfriamiento que son completamente inaccesibles, si estamos hablando de zonas explosivas, si estamos hablando de máquinas papeleras, en donde los corrugadores, por ejemplo, son máquinas que tienen altas temperaturas en operación y en realidad es una actividad bastante riesgosa o que va afectando la calidad de la persona que colecta los datos. Permite encontrar las mejores condiciones operativas e incluso aumentar la productividad. Por ejemplo, en el molino que les vamos a presentar ahora, una de las condiciones operativas de esta máquina es que trabaja con dos referencias de producto diferente. Entonces, cada referencia de producto implica una carga diferente de la máquina e incluso alguna referencia de producto se puede trabajar a otra velocidad porque es más óptima la molienda. Entonces, dos cosas respecto a eso. La primera es que con una medición por colector de vibraciones basado en una ruta trimestral, cuatrimestral, semestral, etcétera, es posible que cuando la máquina esté disponible para la colección, digamos en el mes 1, esté, digamos, a una potencia X y 6 meses después o 3 meses después de que se realice ya la medición esté a una potencia diferente y estaríamos comparando dos situaciones diferentes de operación que pueden ser completamente distinguibles a través de un monitoreo continuo y a través de ese monitoreo continuo conocer que en esa condición operativa de la máquina, ya sea por un cambio de velocidad o por un cambio de carga, pueden ser otro tipo de mantenimiento correctivos que deben realizarse a la máquina para que llegue a esas condiciones óptimas de operación. Inclusive ahora en el demo que vamos a hacer, vamos a tener dos condiciones de operación que vamos a notar cómo cambian y que realmente a través de un monitoreo continuo podemos empezar, digamos, a atacar para aumentar la disponibilidad de este activo. A grosso modo, digamos, estos elementos respecto a la justificación de un monitoreo de vibraciones. Pasamos al tercer punto. Vamos a hablar del hardware a transmitter de AMAC. AMAC, desde hace ya 20 años, existe como compañía y en un principio iniciamos en el desarrollo de colectores de vibración basados en hardware de National Instruments. National Instruments es un aliado con el que venimos trabajando ya hace 20 años y a través de su hardware, en un inicio empezamos a hacer colectores de vibración, después sistemas de monitoreo de turbinas y de máquinas de proceso y, digamos, buscando el desarrollo de una solución de costo óptimo para múltiples activos basados en motores eléctricos, decidimos desarrollar nuestro propio hardware de adquisición y así fue como nació hace ya unos 5 o 6 años a Transmitter, que nació básicamente como una solución para conectar los datos a través de Internet, que como hemos notado, pues, digamos, esa es la tendencia y de la conectividad de los datos, que viajen los datos y no las personas. A Cloud sí es un software que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, a Transmitter en realidad, ¿qué es? Es como tal vez una especie de PLC. Es un hardware que me permite adquirir señales análogas de campo, especialmente de vibraciones, sensores acelerómetros que van a ir conectados a un módulo de adquisición de señales, como el ATR-ACC, que es el módulo sísmico que me permite soportar hasta 8 sensores acelerómetros, o usar el canal octavo, el séptimo y el sexto como comodines para conectar sensores de referencia angular que la dupla de velocidad y fase más vibraciones es, digamos que,
una dupla bastante deseable para facilitar el proceso de análisis. Entonces, Atransmitter me permite sumar sensores acelerómetros o conectar sensores de vibración y conectar esos datos para obtener señales de vibración o gráficos de análisis para poder detectar los fallos de manera anticipada, conectándolos a través de una conexión Ethernet por Internet a la nube para obtener a cloud, que es el software de diagnóstico. Al mismo tiempo, yo pudiera utilizar el segundo canal de comunicación de la transmitter para brindarle esta información a un PLC de planta. Y con esta información, pues, controlar también las vibraciones a través del SCADA. Aparte de eso, este módulo de adquisiciones para vibraciones tiene un puerto frontal BNC que me permite conectar un colector de vibraciones por si yo necesito hacerle una auditoría al sistema o por si yo, independiente de tener el monitoreo continuo, sigo contratando la ruta de vibraciones y, digamos, mi proveedor de servicio está acostumbrado a utilizar un colector y un software de diagnóstico, entonces preferirá adquirir los datos de manera independiente. Por ende, entonces, los datos que estén adquiridos con la transmitter, conectándose a través de este puerto BNC y utilizando este teclado de membrana, puedo estarme switchando entre canales a través de mi colector para adquirir esos importantes espectros de vibración. Entonces tenemos módulos de adquisición y tenemos un módulo principal llamado ATR-COM, que es como el núcleo o cerebro del sistema, que esos paquetes de vibraciones que adquiere el módulo de adquisición lo centraliza el ATR y de ahí ya empieza a manejar esos paquetes de datos con base a la conexión que tenga de Internet para empezárselos a derivar con base al orden de llegada al servidor de Internet y también, digamos, calcular ese valor global o el número con el que se representa esa perturbación mecánica o ese valor de vibración para que lo pueda ver a través de del puerto de comunicaciones del PLC de planta, para que a través del SCADA o software de monitoreo de condición que tiene la planta a nivel global, pueda ver los datos de vibración también o llevar esas tendencias. Atransmitter entonces es una solución modular que se conecta a través de un bus de datos. Se pueden conectar en serie múltiples módulos. Usualmente se conectan entonces duplas de adquisición. Si es de vibraciones, hasta 8 canales se pueden conectar a un módulo o núcleo del sistema, módulo común, y puedo conectar tal vez en paralelo señales RTD que no tienen un bajo consumo pues, de procesador porque son datos bastante simples en comparación de la compleja adquisición de vibraciones. También puedo conectar en paralelo módulos de relés como este que tenemos acá para generar el disparo de la máquina en caso de que necesite, digamos, que ante un umbral de vibración que se supere, un umbral de temperatura que se supere en un punto específico de la máquina, que me operen estos relés para que apaguen la máquina, ¿sí? También desarrollamos recientemente un módulo para adquirir sensores de proximidad, sobre todo para máquinas hidráulicas, cuyos cambios o cuyos arranques no son tan rápidos y no tienen tantos cambios térmicos, entonces digamos, el tiempo de adquisición de ATR es suficiente para esto. Entonces, a grosso modo, Atransmitter como tal es el hardware de adquisición de AMAC para enviar los datos a la nube de Internet, para enviar los datos también al PLC de planta, para proteger o disparar la máquina en caso de que haya una situación de peligro. Y es una solución de costo óptimo con 16 bits de resolución, 96.3 decibeles de rango dinámico y con espectros de hasta 6 kilohertz, que son buenos para la inmensa mayoría de aplicaciones y es una solución de costo óptimo y se compra tradicionalmente entonces por pares. Entonces cuando yo voy a monitorear una máquina, compro entonces una ATR-COM más una ATR-SYS más un complemento que es un módulo de salidas digitales como el de relés o un módulo de salidas 420 miliamperios, si por 420 miliamperios, es decir, por corriente me quiero conectar al PLC.
Esto como a grosso modo respecto a Transmitter. Esto es, digamos, una adquisición que se adquiere, valga la redundancia, directamente con AMAC en Colombia y se despacha desde Colombia a cualquier parte del mundo, ¿sí? Esta es básicamente la arquitectura de adquisición de una transmitter, pues tengo que preparar, digamos, las superficies de los rodamientos en campo, instalar los sensores acelerómetros, cablearlos para llevarlos a una caja pequeña que puede estar bastante cerca del proceso, en donde debo tener básicamente una fuente de alimentación de 24 voltios para alimentar el módulo COM, que a su vez alimentará el módulo sísmico, y darle una conexión de internet a la transmitter, como se puede ver acá con un conector RJ45, y ya, con conectar los sensores al módulo de adquisición, conectar la alimentación desde una fuente de alimentación de 24 voltios que podemos conseguir en cualquiera de nuestros países y darle una conexión de internet que puede ser a través de la red corporativa, puede ser a través de un módem 4G o 5G que puedan comprar directamente en sus países a través de internet satelital o a través del internet móvil. Se conectan, se le da internet pues a este sistema y digamos, es un mecanismo para evitar de pronto las regulaciones que puede tener el área de tecnología de la información para la planta, porque a veces no les gusta mezclar el tráfico de red propio de la empresa para brindarle internet a una solución que va a salir al exterior. Entonces, esta es como la lógica con la que se conectan los datos a transmitter. Cuarto punto es a cloud integrado al hardware de Natural Instruments, que muchos tal vez lo reconocemos por este logo. National cambió hace poco a este loguito verdecito, por si se van a conectar a su página de internet y visualizar la oferta que tienen ellos de hardware. National Instruments es una empresa muchísimo más vieja que AMAC, es una multinacional, tiene presencia prácticamente en todos los países del mundo y desarrolla hardware de adquisición, no solamente la Compact DAC y los módulos Serie C, de los cuales les voy a hablar el día de hoy. Y tiene clientes tan prestigiosos como la NASA. Como les había comentado, ha sido nuestro socio en adquisición desde hace más de 20 años, que ha venido jugando a Mac con este tema de adquisición de señales. Y tradicionalmente utilizamos el hardware de National Instruments como un potente colector de datos, en donde podemos tener, inclusive tienen chasis que soportan hasta 14 módulos y me permite obtener hasta 42 señales de proximidad, acelerómetros, etcétera, de vibración, para hacer adquisiciones o grabaciones con muy buena resolución y con muy buen tiempo de adquisición. Conectado directamente a un computador portátil con el que prestamos servicios en turbinas, pero este tipo de sistema Compact DAC también lo utilizamos mucho para el monitoreo continuo de turbomáquinas, inclusive bombas, muchas bombas también tenemos monitoreadas utilizando este equipo. Les voy a explicar cómo funciona esto. El software a cloud, que es este software que ya de una u otra forma también les he presentado en múltiples ocasiones y que posiblemente muchos de los que están visitándonos en este demo ya conocen, el software de adquisición de iCloud o software de AMAC puede conectarse a los módulos de adquisición de National Instruments. Entonces, particularmente, tenemos dos categorías de hardware que aplica para National. Tenemos en un principio los chasis Compact DAC, que es básicamente un hardware de adquisición que convierte una señal eléctrica en una señal digital o una señal en lenguaje computador, que puedo conectar a un computador, ya sea servidor o un computador portátil, y si tengo un software que me permita hacer tratamiento de señales, pues ver los gráficos especializados, en este caso de vibraciones. Aunque National adquiere de todo tipo de variables, pues en realidad las aplicaciones de National son bastante diversas. Entonces, un Compact DAC es un chasis entonces que me permite soportar tarjetas de adquisición. Tengo el 9181 que me permite adquirir una tarjeta. La 85, por ejemplo, que me permite hasta 4, la 89 que me permite hasta 8, y hay otro módulo que se me olvida el nombre, creo que es la 79, que solamente se conecta por USB y me permite soportar hasta 14 módulos Serie C.
¿Sí? Entonces, este es el tipo de hardware que usted a través de Internet puede comprar directamente en su país y simplemente contrata a través de Internet con AMAC el software de monitoreo para que sea compatible con esta solución, que también es de costo óptimo. Pues respecto a las soluciones europeas o las soluciones norteamericanas de adquisición de señales de vibración que muchos ya conocemos en el mercado por no tratarlas con nombres propios. Los módulos de adquisición de señales de vibración con los que somos compatibles también son la tarjeta NI 9230, que opera con 3 canales que pueden ser BNC, que es bastante común en los sensores acelerómetros, este tipo de conexión, o esa conexión coaxial es bastante común en los monitores para protección API 670 de los turbogeneradores. Entonces, con un cable BNC a BNC puede adquirir esas señales de esos turbogeneradores y ingresarlas, digamos, a este sistema, o también vienen en una configuración por bornera para utilizarlo como un sistema de monitoreo continuo, ¿sí? Porque ya una conexión coaxial en realidad no es una buena práctica para un monitoreo 24/7, ¿sí? Más si lo es conectar directamente los conductores a través de los bornes. Estas 9230 me permiten adquisiciones de hasta 12.8 kilomuestras por segundo, eso me permite obtener espectros de 5.5 kilohercios, que son bastante buenos, como les había mencionado ahora, para la inmensa mayoría de aplicaciones. Estas adquisiciones son a 24 bits, digamos, tienen un nivel de resolución más alto que la transmitter, y lo otro es que la frecuencia de muestreo que también tiene, que puedo, digamos, configurar con este tipo de sistemas y la velocidad con la que opera los módulos Compact DAC me permite para múltiples módulos, hasta para esos 42 canales de los que le hablé ahora, utilizando la tarjeta USB, puedo obtener adquisiciones con un segundo de resolución. Entonces, si yo necesito mucha precisión y muchos datos en el tiempo, cuando hago, por ejemplo, la grabación de un arranque de una turbina o cuando estoy midiendo, digamos, un arranque de una máquina muy lenta o necesito mirar con mucho detalle un proceso, pues utilizamos este tipo de hardware en el caso de AMAC. Si necesito un rango de frecuencia mucho más alto, porque estoy hablando de cajas incrementadoras de velocidad que irán a 6.400 RPM o máquinas que irán inclusive a 12.000 para turbocompresores, etcétera, pues utilizo la 9232, que es una tarjeta de adquisición que se ve en forma igualita a la 9230, pero tiene una frecuencia de adquisición de 102.4 kilomuestras por segundo, que en español me permite sacar espectros hasta de 60 kilohertz. Eso es muchísimo, muchísimo, con un número de líneas bastante alto, etcétera. Es decir, tener un nivel de resolución brutal. Esto es como comprarme una cámara profesional con muchísimos megapíxeles y con un tamaño de grano bastante exquisito. Acá tendría la 9230, digamos, una cámara profesional, pero digamos no tan buena como esta 9232, y con la transmitter tendría el equivalente a una excelente cámara de celular, por decir alguna cosa, ¿sí? Que dependiendo de la aplicación, pues sería, digamos, una opción ideal o no. Acá se me fue un numerito, pero esta es la 9234. Esta solamente trabaja con sensores acelerómetros y hasta 51.2 kilomuestras por segundo. Les hablé de la 9230 y 32 en un principio. Se me olvidó mencionarles un detalle, y es que esta trabaja hasta más o menos 30 voltios. Me permite adquirir señales de este tamaño en voltaje. Esto es muy importante porque quiere decir que yo puedo adquirir sensores de proximidad con las tarjetas 9230 y 9232 que trabajan en un rango de hasta 24 voltios, y puedo trabajar al mismo tiempo con sensores acelerómetros que trabajan a 5 voltios, y que este dispositivo tiene la fuente de alimentación IEPE, que es bien importante y que puedo activar o desactivar por software para sensores de acelerómetros. En español, puedo trabajar con sensores de proximidad utilizando estas dos tarjetas, con sensores de proximidad y con sensores acelerómetros, y con la 9234 puedo tener hasta 4 canales, pero solamente para acelerómetros, y también somos compatibles con una tarjetica bien especial que es la 9205, que me permite adquirir hasta 32 canales de voltaje de más o menos 10 voltios. Ya comprando un accesorio de AMAC, podríamos tener una solución de un costo óptimo muy bueno y muy competitivo para el monitoreo continuo,
¿sí? Que esto, por ejemplo, lo hemos utilizado bastante en el monitoreo de múltiples canales de turbomáquinas porque finalmente esos rangos de frecuencia que se necesitan para proximidad son bastante chicos y podemos trabajar con muchísimos canales y la adquisición que me permite este hardware para no entrar en más detalles técnicos. Entonces, como les había mencionado en un principio, pues, se puede pensar en una solución de como monitor, perdón, como colector multicanal para hacer grabaciones continuas, para evaluar, por ejemplo, turbogeneradores. Esta foto me la compartieron mis compañeros que estuvieron trabajando el martes, miércoles y jueves, los compañeros de servicios, realizando mediciones de turbogeneradores. Gracias a Dios que nos han podido seguir contratando estos servicios ahora en este tiempo de cuarentena. Básicamente, por ejemplo, para estas máquinas que no están instrumentadas, colocamos los sensores de vibración, los llevamos a cajas en donde alimentamos los sensores y podemos derivar a través de BNC directamente a nuestro hardware de adquisición, la Compact DAC de National Instruments, que conectamos por USB al computador portátil, tal cual como la tengo conectada en este momento en la demo que les voy a hacer, y realizar una medición continua, segundo a segundo, de lo que está pasando en esa máquina, en esas máquinas, ¿cierto? Acá tenemos otra forma de aplicación y es que hay múltiples centrales de energía que ya tienen un monitor Bentley Nevada 353300, un monitor API 670 también como el de Provitec, el de Metrix, el de Vibrosystem, etcétera. Hay muchos en el mercado que ya la máquina está instrumentada, tiene sus sensores de vibración, sus sensores de proximidad, y ya, digamos, este monitor básicamente ejerce el disparo sobre la máquina y comunica los datos al SCADA, pero no tienen, digamos, esos importantes análisis orbitales, centerline, etcétera, que se necesitan para turbinas. Lo que hay que hacer es, básicamente, para estas plantas que ya tienen esta instrumentación, pues, conectas la Compact DAC directamente con los cables coaxiales o BNC a las salidas frontales de esos monitores y ya a través de USB conectas al computador. Por ejemplo, esta medición que se fotografió para esta central térmica fue una medición en donde este sistema se dejó conectado 24 horas, mientras la máquina hacía todos sus procesos térmicos y llegaba a varias condiciones que había que revisar. Pero para múltiples máquinas hidráulicas en Colombia, nosotros tradicionalmente lo que hacemos es que tenemos sensores de proximidad, instalamos a través de magnetos de neodimio que reforzamos con epóxica, visualizando el eje a 90 grados el uno respecto al otro, y conectamos esos datos a este sistema que nos permite alimentar esos sensores de manera ágil, los de proximidad que necesitan 24 voltios, y de ahí los llevamos directamente a nuestra caja de adquisición, que conectamos otra vez vía USB al portátil para hacer la grabación en tiempo real y continuo, pues segundo a segundo, de estos datos importantes para turbomáquinas. Esto también aplica para otros casos especializados en donde ustedes tengan condiciones transitorias, condiciones térmicas o condiciones con varias variaciones de carga que tengan en algún proceso productivo en el que necesiten mirar cómo se comportan todos los apoyos al unísono, ¿sí? Entonces, acá, para ir cerrando el tema de la adquisición de National, entonces esta sería la arquitectura de una solución si pensamos esta solución como un colector portátil, en donde, por ejemplo, para el caso de turbomáquinas, entonces están instrumentadas las máquinas, los sensores llegan directamente a un monitor API 670, lo único que necesito es comprar mi hardware de adquisición de National, que puedo comprar a través de internet en mi país, y conecto esos cables coaxiales que se pueden comprar en cualquier local de electrónica, valga la redundancia, en su país, y conectamos vía coaxial punto a punto los sensores para hacer la adquisición a través de un computador portátil que se conecta vía USB, computador portátil que puedo comprar también, desde Windows 8.1 hacia arriba, es compatible a cloud y yo te suministro la licencia de software vía internet, dependiendo, pues, digamos, del alcance de la aplicación y el licenciamiento que aplicase. Si no, si ya en realidad lo que quiero es comprar sensores para facilitarme el proceso de conectividad, puedo comprarle a Mac acondicionadores de señal para que me alimenten los sensores y de ahí llevarlos al hardware de adquisición de National y de ahí ya a mi computador portátil, pensándolo entonces como una solución equivalente a lo que conocemos también en el mercado en Bentley Nevada como el ADRE o como el Horus
o como otros hardware para adquirir múltiples canales al unísono, en grabación continua. Y también, como lo hemos utilizado en múltiples centrales de energía acá en Colombia, inclusive en Venezuela también, podemos utilizar el hardware de National Instruments como una solución 24/7, en donde vienen los sensores tradicionalmente un monitor API 670, podríamos pasarlo o no por un acondicionador de señales de AMAC, no siempre es necesario. Si utilizo una tarjeta 9230, 9232 de Bornera, no la necesito en realidad para tablero. Y llevo los datos directamente al hardware de adquisición de National, que sería el que tendría que comprar, y lo otro que tendría que comprar es, en vez de un computador portátil, un computador servidor. Entonces compro un computador servidor tradicional para aplicación en rack si quiero, un Hewlett Packard, Dell o de la marca que necesite, o un fanless o computador que no necesita ventilador, como los que vende Advantech, ¿sí? Esa solución ya la conecto directamente a la intranet de la empresa, por ejemplo, si no quiero sacar los datos a internet, y también puedo conectarla directamente vía internet a la nube para que viajen los datos a internet, ¿sí? Entonces, se puede utilizar como una solución para monitoreo de turbomáquinas. En realidad, en la mayoría de los casos para turbomáquinas, preferimos utilizar el hardware de National más que el de Atransmitter. Atransmitter respecto a National se diferencia esencialmente, digamos, en el tiempo en el que yo puedo refrescar la señal. Por ejemplo, en el caso de Atransmitter, el mejor tiempo de refrescamiento de señal que yo puedo obtener es más o menos de 5 segundos. Cada 5 segundos máximo obtener una señal nueva. Ahora que lo tengo conectado a internet y con la velocidad del internet, está más o menos cada 12 segundos obteniendo un dato. Que eso para una máquina que gira a una velocidad continua y que trabaja a carga base, pues es muy buena. En el caso de turbomáquinas voy a necesitar de pronto una resolución segundo a segundo, entonces utilizaría National, y en la página de National Instruments usted puede colocarla asociada a su país y obtener el precio en dólares o en su moneda local de cuánto valdría la importación antes de impuestos en su país, a excepción de Colombia, México y Brasil, que sí tienen oficinas directas de National en cada país, y por ende los precios que se presentan para Colombia, Brasil y México sí son los precios puestos en el domicilio del que se haga la solicitud. Y ya, entonces, esto facilita el modelo de negocio para que en cada país, si quieren, digamos, armar esta solución, ya sea para monitoreo continuo o para monitoreo portátil, pues no es sino que nos compren el software. Bueno, ahora sí vamos al demo. Entonces, básicamente para este demo, lo que vamos a hacer es que en un principio vamos a adquirir estos sensores acelerómetros diagonales con el hardware Atransmitter de AMAC, que está dispuesto en la nube de Internet, ¿sí? Les recuerdo que estos datos viajan primero a Estados Unidos y después llegan a mi computador portátil. Después vamos a mirar el cambio respecto a un sensor triaxial que llega directamente a National Instruments, ¿sí? Y después vamos a mirar entonces el caso de un cliente. Entonces, lo primero es que voy aquí a intentar colocar las dos pantallas al tiempo. Acá tengo ya una sesión. Miren que estoy utilizando mi navegador Chrome para mirar los datos. Yo entro a cloudsys.com y entrando a cloudsys.com hay un usuario, una contraseña que me solicita, y acá tengo ya este activo, pues, que me llamó mi equipo de investigación y desarrollo ATR Velocidad, en donde está el 3 diagonal y el 4 diagonal, que sería este 3 diagonal, 4 diagonal, ¿sí? Entonces, voy aquí a colocar la tendencia y le voy a pedir aquí a al variador de velocidad que arranque. Vamos a llevar la máquina a una velocidad de 1800 revoluciones por minuto o, 30 Hz, 30 Hz, ¿sí? Entonces, aquí tengo abierta una tendencia en tiempo real. Acá vamos a ver, vamos a esperar a que el sistema adquiera. Aquí ya estamos adquiriendo, acá en este costado. ¿Sí? Acá el sistema más o menos cada 12 segundos me está refrescando con un dato. Acá el último dato que adquirí fue a las... A ver, yo le quito el zoom a esto. Fue a las 9:05.
Acá el último dato fue a las 9:47. ¿Sí? Aquí vemos que refrescó con el siguiente dato, ya por fin llegamos a las 30 RPM. Y bueno, acá tenemos más o menos los niveles de vibración que está experimentando la máquina, que están por el orden de, acá en este diagrama de barras puedo ver que están bastante álgidos para el cuarto plano y están por el orden de 12.5 milímetros sobre segundo, que es una vibración muy alta, ¿sí? Puedo ver para la máquina, entonces, ¿a qué se debe? Voy a mirar, por ejemplo, el espectro de vibración para ese soporte. Sí, simplemente clic derecho sobre el punto y obtengo el espectro de vibración. Voy a esperar a que me refresque la adquisición para visualizarlo. Que de pronto el internet puede estar demoradito ahí como para darme esa adquisición. Ok, aquí ya me refrescó el espectro. Miren que tengo un espectro de las 9:49, ¿sí? Y como en un principio puedo notar de que efectivamente tengo un nivel de vibración bastante álgido y perteneciente a la velocidad a la que está operando la máquina, 30 Hz, lo que me daría a pensar que posiblemente pueda estar experimentando un desbalance la máquina. Sin embargo, igual estoy midiendo en diagonal, ¿sí? Y por ende no sé si la vibración tiene que ver más con un efecto vertical y puede hacer que la máquina me está brincando, o un efecto horizontal radial que tiene que ver más como con la posición de desbalance, ¿sí? Puedo mirar también para esta máquina, qué sé yo, la forma de onda en velocidad, ¿sí? También puedo, acá él no la ha refrescado, miren que todavía tiene el dato del 23 de julio de ayer a las 6:30. Se tomará más o menos 15, 20 segundos en traerme el dato desde el servidor acá. Pero miren que, por ejemplo, acá la tendencia ya me empieza a mostrar la operación de la máquina y como pueden notar, cuando ella llega a su velocidad máxima, ella ya tiene un comportamiento muy uniforme. Esto es la razón por la que funciona realizar una fotografía a través de un colector de vibraciones. Y acá ya obtenemos la forma de onda, esa señal de vibración tan importante también de esta máquina, pues para esta adquisición particular que hice. Entonces, puedo obtener, por ejemplo, para este tipo de máquinas, entonces la tendencia en velocidad y en aceleración para este activo que estoy trabajando. La velocidad, 1817 RPM, con un nivel bastante álgido para el cuarto plano, que no, y el tercero no está sufriendo tanto de esa problemática. Voy a ver, por ejemplo, cómo se comporta el espectro de velocidad para ese tercer plano. Y bueno, como pueden ver, mientras pega ese viaje a internet y se devuelve, siempre tiene como un tiempecito. Bueno, miren que el espectro de vibración se está trazando versus el espectro más alto, que en este caso es el del cuarto plano, que está midiendo niveles hasta de 14 milímetros sobre segundo, bastante malos para la máquina, ¿sí? Que inclusive la voy a apagar porque no es bueno tenerla experimentando esos niveles tan altos. Entonces, digamos que acá me da por pensar que de pronto la condición es más por desbalance, ¿sí? Entonces, voy a hacer un pequeño ejercicio y voy acá a la máquina, acá haciendo, digamos, un mantenimiento basado en condición, acá, este puntico que está en esta parte, donde está el sensor de referencia angular, justo 180 grados a él voy a colocar una pequeña masita para simular un balanceo. ¿Sí? Un balanceo que ahorita nos dio de chiripa, porque no hicimos, pues, digamos, el balanceo vectorial como es, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver entonces ya si después de esta acción correctiva me mejoran los niveles, que les recuerdo que para el plano 4 estaban por el orden de 14 milímetros sobre segundo, que es un nivel de vibración brutal y es súper brutal para esta máquina tan chiquita, ¿sí? Entonces,
En este momento tenemos una rampa de velocidad más o menos de 1,5 minutos para llegar a la velocidad máxima de 30 Hz, perdón, sí, de 30 Hz. Y vamos a ver de nuevo la adquisición en la tendencia en tiempo real de los dos canales y la velocidad, a ver si cuando llego a las 30 Hz, ese plano 4 efectivamente reduce los niveles de vibración que nos aventuramos a decir que es por desbalance, pues, que se están produciendo, ¿sí? Entonces, acá ya el espectro me está reportando 946 RPM, no ha refrescado la velocidad máxima. En este momento tenemos 29.7, 30 Hz. Ya la máquina llegó a su velocidad máxima. Acá ya este espectro me está reportando 1660 RPM y como podemos notar, después de esa acción correctiva, bajamos el nivel que estaba para el cuarto plano en 12 o 14, ya lo tenemos por el orden de 3.21, ¿sí? Entonces, efectivamente, aquí a través de un monitoreo continuo, que lo pude haber hecho en remoto desde cualquier otra posición en el mundo, pude llevar efectivamente pues ese espectro de vibración a una condición mucho mejor, donde acá sí reporta como unas holgurillas y esto, pero digamos que ya llevé la máquina a unos niveles más sanos, que inclusive pues puedo ver acá a la luz de esta tendencia, ¿sí? Que efectivamente pase de un nivel naranja que estaba en la franja de los 14 milímetros sobre segundo a un nivel que está bien por debajo y por el orden de los 3. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una aplicación y como les he mencionado, pues es un viaje que hace desde el internet hasta acá. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer con iCloud, se pueden hacer reportes en vivo, se pueden grabar eventos particulares, es decir, definir de un tramo de la tendencia, colocarle un nombre para llamarla rápidamente en una segunda posición. Puedo visualizar no solamente el espectro en velocidad, sino que también a través de estas herramientas puedo pedirlo en aceleración al mismo tiempo, para poder ya hacer un análisis más predictivo en el tema de rodamiento si tenemos niveles buenísimos en la máquina. Esto les recuerdo que está en mili-G 0 pico. Es decir, para los que están acostumbrados a ver la aceleración en Gs, tenemos 0.08 Gs, ¿sí? Entonces, bueno, no tenemos problemas de rodamientos como por este lado, etcétera. Todas esas múltiples herramientas que tradicionalmente se utilizan para el análisis de vibraciones están disponibles en iCloud. Puedo también tener cursores armónicos que puedo desplazar. Puedo tener también cursor de bandeamiento, entre otros, ¿sí? Ok, entonces miren que la máquina que venía de esa condición de 14, de 14 milímetros sobre segundo, a través de un sencillo balanceo, lo llevamos entonces a una mejor condición utilizando a transmitter. Ahora vamos a hacer un breve cambio, y es que me voy a cambiar ya, voy a pasar que la referencia angular me llegue, pero a el sistema Compact DAC. Es básicamente cambiar de posición un sensor, un cable coaxial. Entonces, regáleme un minutico, yo cambio un cablecito, este cablecito de acá, que es esa entrada coaxial, que tiene la medición de velocidad, la voy a cambiar desde este puerto, este último que está en la parte inferior derecha de transmitter, lo voy a conectar es a el séptimo canal o la tercera tarjeta de National que tengo aquí a la derecha. Entonces, bueno, voy a hacer ese cambio para que nos switchemos a National y obtengamos también el tema de la velocidad. Permítame 30 segundos, por favor. Listo. Ya hice el cambio y estoy utilizando entonces el mismo sensor de referencia angular, pero ya conectado vía BNC
a mi sistema, al sistema que ya tengo conectado a la Compact DAC. Entonces, les recuerdo que esa conexión acá, el computador de, perdón, el hardware de adquisición de National tiene un cablecito USB que sale por acá y llega directamente a mi computador y es donde tengo esta adquisición. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio. Voy a llevarlo otra vez hasta 30 revoluciones, ya pues la maquinita balanceada, y voy a actualizar acá la adquisición. Bueno, voy a hacerlo más bien antes de empezar a medir, ¿sí? Para que miremos la velocidad con la que ya empiezo a obtener los datos en esa grabación en tiempo real, ¿sí? Entonces, aquí ya la tendencia reiniciada, acabo ya de arrancar desde ceros, y miren que ya obtengo mucho más rápido y más constante ese dato de medición de vibraciones ya para múltiples canales. ¿Sí? Son dos sensores triaxiales, pero cada sensor entonces en el plano 3 mido en X, en Y, en Z, en el cuarto plano en X, en Y y en Z. ¿Sí? Ahora sí puedo ver desde dónde la vibración, en qué dirección está afectándose más, axialmente, radialmente en el plano X o radialmente en el plano Y. ¿Sí? Acá veo cómo me cambia mucho más rápido el tema de velocidad. Voy a 23 Hz en el variador. Y podemos notar estos picos en ciertas posiciones de la velocidad o digamos como unos pasos como por resonancias o cambios en la forma, en el movimiento modal de la máquina a medida de que va aumentando la velocidad y la vibración. Y como pueden notar, acá ya tenemos entonces estabilizados los niveles en donde el 4X, este que está acá, es el que más presenta como nivel de vibración, como lo notamos ahorita también con la transmitter. ¿Sí? ¿Se cortó? ¿Se cortó la comunicación? El audio. ¿No me escuchan? ¿Ya me escuchan el audio otra vez? Sí, okay. Sí, señor, lo estamos escuchando. Listo, perfecto. Sí. Entonces tenemos los niveles de vibración otra vez. Miren que ya tenemos más canales. Acá estoy midiendo la vibración tanto en aceleración como en velocidad. Acá en aceleración sí aparece como que el 4X tiene un nivel más llamativo, cero pico, de 2.5 Gs. Podemos mirar acá entonces el espectro de aceleración de ese punto particular, por ejemplo. Vamos a esperar a que cargue. Acá tenemos el de velocidad. Voy a pedir de una vez el de aceleración. ¿Sí? Entonces, miren que acá en la dirección X ya él me está diciendo que tal vez hay unas holguritas por estos armónicos que hay. Si miro el espectro en aceleración, bueno, los niveles de los picos no están tan álgidos como para decir que haya como un problemita de rodamientos, entonces por ahora digamos que no me preocupo como en ese tema. Ok, digamos que la condición de la máquina es relativamente buena, porque los niveles son relativamente bajos, no estamos hablando de esos 14, etcétera. ¿Qué pasaría si yo aumentara la velocidad? Voy a llevar la máquina hasta el tope del variador de velocidad que me permite hasta 4000 RPM. Y vamos a ver si ese balanceíto que funcionaba y esa estabilidad de la máquina tan buena funciona también como funciona a 30 Hz. Entonces, efectivamente acá empezamos a notar como a medida que va aumentando la velocidad, también va cambiando la relación de la perturbación de la máquina. A veces más en la dirección Z, a veces más en la dirección X o a veces más en la dirección Y. ¿Sí? Pero a medida que aumento la velocidad, la perturbación de la máquina cambia y el nivel se va volviendo cada vez más álgido. ¿Sí? Vamos en 55, 56 Hz, todavía no hemos llegado al tope de la vibración que me permite, de la velocidad que me permite el variador. Si necesitamos, digamos, por ejemplo, en este proceso, hacer, digamos, esa razón de cambio. Acá efectivamente tuvimos otra crítica a 3462 RPM y ahora sí por fin estamos a tope de la velocidad y el cuarto plano otra vez es, digamos, el que se ve bastante excitado. Acá incluso estoy sintiendo una vibración bien chévere en la mano donde tengo el mouse.
y ya tenemos niveles de 9.29. Hey, pero en esa condición operativa teníamos unos niveles brutalmente buenos y simplemente casi que doblamos la velocidad y la vibración de esta máquina está completamente llevada. Estamos casi experimentando 10 milímetros sobre segundos en aceleración y vamos a ver de pronto ya cómo está el espectro de ese 4X que antes presumíamos que el problema era de desbalance. ¿Sí? Ahora que hemos llevado la máquina a un régimen más alto, ya tenemos es un segundo pico muy predominante, bien diferente a ese que teníamos de la velocidad y por lo que especulamos que era desbalance, pero ya lo que tenemos es 2X. Ya en realidad lo que podemos estar experimentando muy fuertemente en la máquina es un caso de desalineación. Entonces ya para esta condición de carga o esta condición, en este caso de velocidad, ya el diagnóstico y el mantenimiento que hay que aplicarle a la máquina es completamente distinto para aumentar la calidad operativa de la máquina, la calidad productiva, ¿sí? Por eso es que es tan útil el monitoreo continuo, porque es que me permite estar calificando en tiempo real de manera muy ágil el mantenimiento mecánico y su comportamiento, ¿sí? Aquí ya voy a apagar la máquina y, bueno, les recuerdo que entonces, acá para transmitter yo me conecté a través de CloudSys. Acá la transmitter también al unísono me debió haber estado adquiriendo esa vibración para las 6000 RPM, perdón, las 4000. Entonces, a cloudsys.com es para yo entrar a través de internet a la aplicación. Y si yo en realidad lo tengo conectado punto a punto, ya es un localhost, ¿sí? Si me cambio a una máquina que monitoreamos en la vida real, ese molino que les mostré ahorita en la presentación, este de acá, estos datos están siendo obtenidos desde una posición remota a Mac. Entonces, yo, por ejemplo, para el molino, digamos, si es para cuestiones en tiempo real, que tienen que ver con muchos datos al mismo tiempo, puedo solicitar la tendencia, un gráfico de barras que ya lo visualizamos, que si le colocamos las alarmas, él nos va a pintar los puntos dependiendo de los umbrales que supere, y una tendencia histórica para mirar las grabaciones que hemos hecho. Entonces, puedo tener un gráfico 3D que no configuré pues para este demo, en el que podemos rotar, digamos, la máquina. Esto se vuelve un juego bastante chévere para los operadores en las HMIs, ¿sí? En donde se pueden ver los niveles de vibración o los puntos que están monitoreados directamente para este molino, que en este caso son puros sensores en sentido diagonal. Acá tengo ya la velocidad de operación de este molino, acá 1796, y también tengo los sensores de temperatura que aplicasen para este, ¿sí? Puedo ver incluso la máquina de esta forma para mirar mejor como sus componentes si no conozco la máquina, o quitarle las carcasas para mirar también esta sensación de operación. Esta vista, como les dije, es muy útil en las HMI para mirar el comportamiento. Como podemos notar, el punto 2 diagonal es el que tiene un comportamiento más álgido, y acá en estas tendencias históricas del último mes, entre el 24 de junio y el 24 de julio, podemos notar que esta, que es la temperatura, no ha tenido cambios importantes, ¿sí? Pues porque miren que la variación de temperatura es básicamente de 1 grado, de 75 a 76, y en el segundo plano está entre 73 y 74 grados centígrados, ¿sí? Acá para el caso de la tendencia histórica en vibraciones, puedo ver que esta línea azul son múltiples arranques y paradas que ha tenido la máquina. Acá sí que hubo varios cambios de velocidad, tal vez acá hubo una intermitencia con el sensor de referencia angular, pero puedo navegar en esa tendencia histórica de múltiples maneras, hacer zoom de esta forma y mirar bien cómo se fue comportando la vibración para mi máquina en este tiempo, ¿sí? En donde el segundo punto del motor es el que siempre ha mostrado como mayor sufrimiento. Tal vez ha venido con una condición de distorsión estructural o desalineación que no se ha atendido en la planta, ¿sí? Acá en tiempo real también puedo ir visualizando los espectros de vibración. Este es el espectro de las 10:07 de la mañana, en donde tenemos otra vez un pico 1X bastante álgido, etcétera, ¿sí?
Si quiero llamar más gráficos de análisis, pues utilizo esto. Y también algo que se me olvidó mostrarles en la tendencia histórica, si yo en un punto en el tiempo, como este, quería ver cómo está el comportamiento vibratorio, paro y puedo decir, dame cómo estaba el espectro de vibración en esta posición, y lo mismo para el punto 3 diagonal, y tal vez quisiera ver cómo se comporta, digamos, una cascadita de espectros para este rango de tiempo. Se cortó la voz, ya me escuchás. Nada, no me, ya volví, ok. Bueno, ¿sí? Entonces, puedo mirar el comportamiento o el diagnóstico en otro tiempo. Por ejemplo, hoy la máquina para el 2 diagonal tiene niveles de hasta 16.59 milímetros sobre segundo RMS. Está muy pendiente de un tratamiento correctivo. Mientras que el 14 de julio, es decir, hace 8 días, prácticamente hace 10 días, teníamos un nivel por el orden de 5, ¿sí? Entonces puedo comparar históricamente cómo se va catalogando la máquina, no necesariamente a la luz de una tendencia, sino que también lo puedo hacer también, evidentemente, pues a la luz de los espectros o los gráficos de análisis, ¿sí? Y acá puedo tener para esa ficha de tiempo de la tendencia también la cascada espectral y mirarla en tercera dimensión para poderla mirar respecto al tiempo, para mirarla respecto a la frecuencia, etcétera.